Vemos a Grace Poddle junto con su hermano Gilbert. Están a punto de nacer. Sorpresivamente, Grace nace prematura y con labio leporino. Al poco tiempo nace su hermano. Los doctores dijeron que nacieron con dos almas, pero con un mismo corazón. El nacimiento de ambos fue demasiado para la mamá de los gemelos, dejando a estos sin una madre, al igual que algunas madres caracol después de poner huevos. Grace constantemente se la pasaba en el hospital. Una ocasión, reparando su labio de conejo, como ella lo llamaba, hubo complicaciones, lo que la hizo perder mucha sangre. Los doctores le pidieron la sangre a Gilbert. Pensativo, decide donarla, inocentemente aún pensando que moriría con tal de salvar a su hermana. Los doctores respondieron que él se salvaría, su cuerpo repondría la sangre. Esa noche fue el héroe de todos. El padre de Grace le da unos obsequios para animarla de larga labor. Le regala una caja musical, una colección de caracoles y un anillo, el cual entrega a Gilbert, diciendo que nunca se lo quitaría. En su departamento vemos a los hermanos leyendo novelas. Grace se le ve un poco animada, pero podemos notar un poco la tristeza de Gilbert. En la escuela, unos bravucones molestan a la hermana, quien se refugia en su caparazón de emociones. Su hermano, siendo un héroe, como siempre, trata de defenderla. Un poco golpeado, logra ahuyentar a los agresores. Grace prefería estar en su habitación, donde todo estaba en orden y la paz no podía ser alterada. Allí, acompañada de su colección de caracoles, criaturas que jamás la abandonarían, encontraba consuelo. Tal vez por eso, a Grace no le gustaba que las personas murieran o que lo que amaba se alejara. El miedo a la pérdida la llevó a acercarse a los vagabundos, brindándoles pequeños gestos de cariño. Tenía uno favorito, James. Una Navidad le colocó adornos para que pudiera sentir el espíritu festivo. James, quien en su juventud había sido magistrado, le hizo un regalo inolvidable, su primer caracol vivo. Mientras Grace estaba ocupada salvando vagabundos, Gilbert quería liberarse de él mismo y lo reflejaba liberando a otros. Si no estaba liberando animales, él los rescataba. Amaba tanto a los animales que se hizo vegetariano. Con el caracol regalado y el rescatado, la familia de estos creció y Grace los nombró a todos, siendo así Sylvia su favorita. Había algo que Gilbert amaba más que a los animales y eso era el fuego. Quería comerlo. Pasaba horas jugando con él y siempre olía a fósforos quemados. Su sueño era ser artista de fuego callejero en París. Por eso practicaba constantemente, aunque siempre se quemaba. Las quemaduras le dejaron cicatrices a los gemelos, curiosamente formando una carita feliz. El papá de Grace era un artista en París. Él hacía películas de stop motion, las cuales podía pagar siendo artista callejero en Francia, donde conoció a la mamá de Grace cuando estaba de vacaciones. Se enamoraron y regresaron a Australia. Mientras hacía su show, un accidente golpeó a la puerta, quedó parapléjico y no volvió a hacer malabares, por lo que el alcohol y el dinero se volvieron un problema. Con el tiempo desarrollaría apnea del sueño, así que sus hijos tenían que aplaudir para despertarlo. Había pequeñas dosis de felicidad en la vida de la pequeña familia. El día más feliz de ellos fue en los juegos mecánicos, tanto que el padre dijo que al fallecer esparcería sus cenizas en él. Su padre tejía el gorro de caracol de Grace, los cuales solían divertirse constantemente. La hija quería ser animadora al igual que su papá. Con las complicaciones que padecía, un día se queda dormido, quien por la apnea del sueño olvida respirar. Los niños tratan de despertarlo, pero no lo hace más. No pudieron pagar un funeral, por lo que el gobierno lo incineró. Colocaron sus cenizas en la caja de dulces favoritas del padre. Servicios infantiles fue por ellos, quienes los enviaron a casas adoptivas diferentes en otros estados, ya que nadie quería adoptar unos gemelos raros como ellos. Grace le regala su caja de música, quien con lágrimas en los ojos se despide de su hermano. Esa fue la última vez que pudo ver a su hermano Gilbert y no pudieron esparcir las cenizas de su padre. Grace fue enviada a una ciudad segura en Canberra con una familia sin hijos. En su habitación aún no logra adaptarse, pero sus caracoles le dan un poco de consuelo. Sus padres adoptivos, aunque felices y con un exceso de autoestima, parecían no comprender a su nueva hija, llevándola a los deportes, los cuales no se le daban bien. Ella prefería estar refugiada en su casa y sus novelas la hacían sentir mejor, ya que en la escuela tampoco era del agrado de los otros chicos. No estaba Gilbert para defenderla. Ahora él
está con su nueva familia, unos religiosos fundamentalistas, quienes lo tratan mal, veneran una manzana y trabajan en hectáreas de esta fruta, las cuales parecen vender para vivir. Gilbert fantasea con caminar por toda Australia para ir con su hermana y para convertirse en un verdadero tragafuego, y ella en una animadora de stop motion. Ahora han pasado 5 años. Uno de los trabajos voluntarios de Grace es en una librería. En esta conoce a Pinky, la cual devuelve libros en un bote de basura. Se angustió cuando se percató de su error. Una persona muy excéntrica, con historias increíbles, que incluso parecerían imposibles. Ha estado casada 2 veces, pero sus matrimonios no duraron demasiado. Decía que bailar tap le quitaría una futura demencia, y no creía en los bancos, por lo que guardaba todos sus ahorros en una lata de galletas. Ahí también guardaba sus secretos. Rápidamente se vuelve amiga de Grace. Esa lata de galletas siempre estaba en un lugar diferente, parecería guardar algo especial. Pinky amaba su jardín, el cual llamaba Pity Pit, o Pozo Penoso, y dice que enterrará ahí sus cenizas, el cual parecería ser una analogía en donde entierras en lo más profundo aquellas penas, todo lo que quieres dejar atrás, el cual funciona como una representación visual y narrativa de un sentimiento muy profundo humano, el intento de darle forma y sentido al sufrimiento y eventualmente contenerlo y dejarlo atrás. El jardín no es solo un lugar físico, es un lugar emocional, un lugar donde el dolor no se elimina, se acomoda, se ritualiza y se resigna. Y aquí podemos conectar con las ideas de Kierkegaard, quien decía que la vida debe vivirse hacia adelante, pero debe ser entendida hacia atrás. Kierkegaard argumentaba que los humanos estamos condenados a no entender del todo nuestra existencia en el presente. Así Pinky, al enterrar sus penas, no intenta olvidarlas, sino ponerlas en pausa, dándoles así un lugar físico en el que pueda continuar caminando hacia adelante, dando constancia de lo vivido. Enterrar un objeto triste no borra de todo el dolor, pero permite contenerlo, como si dijera: aquí termina tu poder sobre mí, por ahora. Así puedes ver el jardín de las penas como un tipo de resiliencia, siendo así una metáfora poética y filosófica que nos dice que no hay que superar el dolor a la fuerza, sino simplemente hay que darle sentido, espacio y límites. Al igual que un caracol lleva su casa, Grace y Pinky llevan sus penas, pero los entierran en pequeños rituales que les permiten seguir adelante. Una de las actividades favoritas de Pinky era el visitar a los ancianos y enfermos. Estos también deberían de tener contacto humano, ya que nunca pudo tomar la mano de sus padres. Tema del que no hablan. Un día jugando golfito, que la misma Pinky hizo, le dijo que la vida no se trata de mirar hacia atrás, debemos caminar hacia adelante. Los años pasaron, las cartas de Gilbert continuaron llegando, los hermanos se extrañaban demasiado, aún siguen sin poder verse. Los padres de Grace la mandaron a clases de autoayuda, lo cual parecía no ayudar mucho. La pubertad pasa por la chica y con ella las ganas de tener novio. Con la pubertad, los insultos que recibía en la calle y la soledad solo provocaban que el lugar seguro de Grace, su habitación, se llenara con más y más caracoles. Su obsesión había crecido. Su habitación ahora era un santuario de caracoles y ella se había convertido en una acumuladora. Las cartas de Gilbert seguían llegando, pero parecía que algo no le estaba contando. Trata de pasar los días más alegres, pero su familia no ayuda. Owen y Ruth, sus padrastros, lo obligan a leer la Biblia y a comer carne, aun cuando él es vegetariano. Le han prohibido jugar con fuego, pero se oculta para poder practicar. Lo descubren, piensan que el diablo se oculta en él, así que deciden bautizarlo, pero finge estar poseído ocultando antiácido en sus bolsillos. A su hermanastro, Ben, le agradó la broma. Gilbert no gana mucho, y lo poco que gana regresa a la granja, pero ese dinero lo usa Owen para sus vicios, quien hipócritamente compra whisky. Gilbert se enoja y dándoles una lección libera a los cerdos y a los periquitos favoritos de Ruth. Sus padrastros, molestos, queman la caja musical que Grace le había regalado. Gilbert tiene que huir pronto, esa granja no le está haciendo bien. El tiempo sigue pasando. Grace continúa en la biblioteca, donde se siente algo invisible. Su único alivio era Pinky, quien seguía ayudando a los enfermos,
incluso buscando gente sin ocupación para poder ayudar más. Grace ha quedado sola. Sus padres tomaron la decisión de vivir en una aldea nudista. En consecuencia, Grace pasa el tiempo inmersa en sus novelas. Su casa comenzó a llenarse de cuyos y caracoles. La depresión la llevó a tener cleptomanía, un trastorno mental que le impulsa a robar, actividad que le da un poco de emoción a su vida. Su vida parecía no ir con rumbo. Paciente, mientras se refugiaba en su recámara, en su caparazón de caracol, justo cuando nada parecía cambiar, aparece Ken, con su soplador de hojas, saluda a Grace, se ve un poco interesado y Grace también se le ve bastante atraída por él. Ken era un reparador de microondas, decía que era demasiado superficial, se le ve muy atraído por cómo mira a Grace. Le gusta tanto que le construyó una estación de malteadas en su cocina y hasta le propuso matrimonio en una salchicha. Su obsesión por ella era tanto que le tomaba fotografías constantemente. A Grace se le ve alegre. Parecería estar viviendo una buena vida al lado de quien sería su futuro esposo. Por la boda, invita a su hermano Gilbert, que incluso manda vuelos para que pueda asistir, y se queda a vivir con ellos. Su vuelo llegaría mañana. Al fin van a poder verse de nuevo. Grace no puede estar más feliz. Pinky incluso la ayuda con su vestido de novia. Llega correspondencia para ella. Es un paquete y tiene una carta. Querida Grace, te escribe Ruth, la madre adoptiva de Gilbert. Me entristece decirte que Gilbert murió en un terrible incendio. Nuestra iglesia se quemó y él no pudo escapar de las llamas. Ruth ve a Gilbert y ven besándose. Ella se enoja, quiere corregirlos y la única manera es sacar al demonio de los dos con un desatanizador que expulsará todo el mal. Gilbert está furioso, no puede soportarlo más. Ataca a Ruth, pero sin éxito. Su familia adoptiva quiere castigarlo, pero logra escapar con ayuda de Ben. Gilbert toma gasolina, entra a la iglesia y a la granja, comienza a derramarla por todas partes. Con ayuda de un cerillo, comienza a incendiar todo. Con el fuego de su boca, con el odio en su interior, expulsa toda frustración con cada soplido. Ruth ve a Gilbert quemando todo. Lo encierra en la iglesia, todos observan. Ben comienza a llorar. Gilbert perdió la batalla. La noticia ha desgarrado a Grace, no puede contener las lágrimas. Uno de los mejores días de su vida se ha convertido en el peor. Los días han pasado. Grace ha subido de peso, está deprimida, aunque con un poco de alegría gracias a Ken, quien sigue alimentándola de malteadas y salchichas. Ella no encuentra mucho sentido, sigue acumulando y robando. En una ocasión la logran atrapar. Ha recibido una carta del magistrado. Tiene que responder por sus actos. Uno de sus cuyos curiosea un álbum de recortes. Grace lo alcanza y mira dentro. Es una colección de mujeres con sobrepeso. Grace se ha dado cuenta de todo. Ken no la amaba, amaba su grasa. Tenía un enorme fetiche. Grace encuentra sus fotografías. Está triste y furiosa. Molesta, corre a Ken de su casa. Ya no quiere saber nada de él. No puede contener su enojo. Ken lo ha perdido todo. Los recuerdos de Grace invaden su mente. Está arrepentida de todo. Su vida no está en orden. Se odia por nunca haber ahorrado para ir a ver a Gilbert, pero ahora ya no está. Pinky ayuda a Grace, como lo buena amiga que es. Se le ve con un poco de demencia. Comienza a olvidar las cosas. Tiene Alzheimer. Los papeles se invirtieron. Ahora Grace cuida a Pinky. Se le ve más vieja. Grace le dice que se relaje. Está triste. Está perdiendo a su amiga. En sus últimos momentos quiere decir algo, pero parece no poder. Con su último aliento, Pinky grita: ¡las papas! Grace no sabe cuáles papas, entristece aún más. Ella libera las cenizas en su jardín, así como ella lo quería. También libera sus caracoles. Es momento de avanzar hacia adelante. Grace se sigue preguntando: ¿cuáles papas le habrá querido decir Pinky? ¿Será su última comida? ¿Qué quiso decir? No lo entiende. No sabe qué hacer. Come veneno para caracol, quiere acabar con ella. Se ve a Silvia, su caracol más querido, paseando entre las papas del jardín. En ese instante algo se enciende. Grace escupe el veneno, corre al jardín, cava desesperadamente y encuentra la valiosa caja de galletas de Pinky. Hay una carta para Grace, donde le cuenta su vida. Ella, al igual que Grace, fue huérfana después de una guerra. Se sentía como en una prisión, atrapada en sus pensamientos, ya que las peores jaulas son las que construimos para nosotros mismos.
Le dice a Grace que se deshaga de su jaula, que se deshaga de sus caracoles, de ese caparazón que no la deja seguir, que comience de nuevo. Es hora de seguir adelante. No es fácil, pero así es la vida. A veces hay que ser valiente. Grace reflexiona, tira sus cosas, pero no todas. Se queda con su sombrero de caracol que le regaló su padre. Ve una foto de Pinky, la recuerda con cariño y sus palabras. La vida es una alfombra hermosa que debemos recorrer, porque la vida se entiende mirando hacia atrás, pero se camina hacia adelante. Y como los caracoles nunca vuelven sobre su rastro, siempre se mueven hacia adelante. Es hora de que dejes un rastro brillante en tu camino y nunca retrocedas. Grace está con el magistrado. Él la reprende por sus robos, pero el juez le cuenta que una pequeña le ayudó cuando estaba en su peor momento. Fue Grace quien lo ayudó, sin saber que fue ella. Le ve como una persona arrepentida y buena. La libera por todos sus cargos. Un año después, Grace está en la escuela de animación, en la cual hizo una película sobre su vida. No tuvo mucha audiencia, pero sí una sesión de preguntas y respuestas. Nadie pregunta nada. Antes de irse, del fondo levantan una mano para hacer una pregunta. Esta se gira un poco. Su mano tiene un anillo de caracol. Grace llora, no puede evitar la emoción. Es Gilbert. Logró salir vivo de la granja. Los hermanos se vuelven a encontrar, se abrazan, vuelven a tener algo de felicidad en su vida. En casa se les ve bastante felices. Al fin tienen paz y tranquilidad. Parecería que nada puede hacerles daño, ni separarlos. Gilbert le cuenta a Grace cómo escapó del fuego. Al ser encerrado por Ruth, este escapa por la ventana y las cenizas que tenía de Gilbert eran solo eso, cenizas. La familia está de nuevo junta. Se han liberado de sus jaulas, se han liberado de sus caparazones. Solo quedaba una cosa por liberar. Cumpliendo el sueño de su padre, sueltan las cenizas en aquel juego y aquel día donde la felicidad parecía no tener fin. Grace nos muestra que para crecer tenemos que tener el valor de despedirse de lo que más tenemos que soltar, nuestros miedos, culpas y viejas heridas. Que resistir a la tristeza, al abandono y al dolor a veces no se ve como una victoria visible. A veces simplemente es seguir hacia adelante cada día, incluso cuando todo parece derrumbarse. La vida no es lineal, ni justa, ni clara, pero es nuestra. Cada herida puede volverse raíz, cada lágrima una semilla, y cada paso, incluso el más torpe, son parte del rastro que dejamos. No podemos cambiar lo que fuimos, pero sí podemos decidir hacia dónde arrastramos nuestro caparazón. Y, si lo soltamos, tal vez podamos volar.